Dicen algunas publicaciones del continente americano, especialmente del vecino país colombiano, donde nos hemos mantenido en observación y aprendiendo la típica escuela colombiana para audiovisuales, que es tan rica especialmente en creatividad, y eso debemos reconocerlo. Parte de esas escuelas de radio que siempre están innovándose en una competencia impresionantemente interesante, por así calificarlo, intentaremos poner en práctica, especialmente en Radiodemocracia. Bueno, esto como un anuncio que lo haremos formalmente. Hemos pasado unos días y hemos encontrado en Colombia el estudio de las perspectivas que apunta el año nuevo a nivel internacional y especialmente de nuestra región. Pero hay un hecho que dicen que el año de la rabia, como que fue el 2016, detectado que fuera la corrupción el elemento fundamental en América Latina, para que haya provocado una serie de cambios de esencia populista en el mundo y en el subcontinente nuestro, hay amenazas de que los partidos políticos prácticamente pierdan su ejercicio de conducción de los pueblos. Es decir, en otras palabras, ya no sean los núcleos, y esto no lo aseguro desde el lado de la revista Semana Último Número, que está tan interesante con este tema, sino que me fijé también en un escrito que lo leí y que pertenece al compañero de empresa de un invitado siempre especial, como es el señor ingeniero Nieto. Jaime Durán Barba dice: estamos a las puertas o estamos ya transitando por una nueva democracia. Con estas características, escribió para La Hora en últimos días: la revolución tecnológica cambió nuestras relaciones con los otros seres humanos y con el mundo, dice Jaime. La opinión pública se volvió autónoma, debilitó a los líderes de las organizaciones, debilitó a los partidos. La gente intercambia diariamente billones de mensajes sin censura, sin límites, y esto ha aumentado su autonomía. Y esa es la base de la crisis de la democracia representativa. Ese es un buen tema para que tengan la bondad de analizarlo, caballeros. Ahora cada uno de ellos se conecta con el mundo directamente, obtiene información, sabe que puede hacerse escuchar por muchos y no necesita vocerías, no necesita voceros. Hasta hace poco todos, tanto los dirigentes como los dirigidos, ignorábamos mucho. Hoy tenemos en el bolsillo a un Dios que parece lo sabe todo y que atiende nuestras consultas. Se llama Google. El Google es la revolución de la información que lamentablemente va a tener efectos desiguales, tanto en Europa, en las zonas urbanas de América Latina o de América en general. Se debilitaron las concepciones supersticiosas de la vida y se han formado sociedades muy liberales. Los electores no están dispuestos a obedecer a los líderes, menos a sacrificarse por sus ideas. La comunicación política es horizontal, señores candidatos.
Cada ciudadano se siente un sujeto con sus propios intereses en la campaña. Y en general, especialmente los jóvenes, suponen que la política es algo sucio. Bueno, esto suponíamos desde nuestra adolescencia, en el que se juegan intereses personales, vanidades, hipocresías. Cada uno se informa desde su mundo y teme que si muchos poderosos se ponen de acuerdo en algo, es posible que les haga daño. Y se cuidan. Esto menciona Jaime Durán en un análisis hiperinteresante para la época. La mayoría de los dirigentes de las campañas antiguas saben hacer política. Dedican su tiempo a comentar lo que dicen sus adversarios, lo que dicen los columnistas, los insultos de dirigentes ignotos, planifican venganzas y analizan las novelerías que vende alguien. También analizan una foto del candidato con la mirada perdida en el infinito y están en contacto con los que acarrean gente a las manifestaciones, con dirigentes que tienen 50,000, 70,000 votos y bueno, quieren negociarlos, ¿no? La pregunta central es ¿para qué hacemos política? Dice Jaime Durán. ¿Para enriquecernos? ¿Para que nos reverencien? ¿Para perseguir a los que no caen mal? ¿Para perseguir a los que nos caen mal? ¿Para defender viejas teorías en desuso? ¿Nos interesa en realidad lo que pasa con la gente? ¿Qué opinan, señores candidatos? Pero esta mañana voy con los catedráticos de las principales universidades y un distinguido politólogo, en esencia, Santiago Nieto. Me gustaría, Santiago, que nos dé una opinión sobre el artículo de su compañero de trabajo, usted también como gran investigador, y yo me paso a molestarle de frente y le digo, ¿cómo está lo nuestro? ¿Cómo está lo nuestro? Si este avance populista que se está dando en el mundo y este desinterés por los partidos políticos de parte de la gente y poco afecto o credibilidad a las campañas que antes tenían un efecto multiplicador impresionante, ahora no se ve. ¿A qué se debe? En Ecuador, ¿cómo están las cosas, mi querido Santiago? Bienvenido y muy buenos días. Que tenga un año espléndido las empresas que ustedes dirigen con Jaime. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto poder estar en Radio Democracia. A todos nuestros amigos radioescuchas, feliz año. Que el 2017 sea mejor que el 16 para muchos. Un gusto poder compartir el panel con tan distinguidas personas. Talentosísimos catedráticos. Y creo que eso va a enriquecer lo que escuchen las personas que están ahora a la radio. Hay un fenómeno que ya venimos registrando desde el 2005, después de una serie de estudios realizados en toda Latinoamérica, y es cómo se fueron cómo aparece un nuevo elector más que transformándose un nuevo elector. ¿Qué se debe a qué? A lo que Jaime señala bien, a lo que es la revolución de la tecnología, de la comunicación, la incorporación de medios cibernéticos, de la electrónica a la vida cotidiana, cambió la realidad. Antes, cuando nosotros teníamos una inquietud, íbamos a preguntar normalmente a nuestros padres, a nuestros maestros, para resolver problemas de moral a los curas, sobre todo los que éramos católicos, o los que somos católicos. Ahora, ¿qué sucede? Que los muchachos van a preguntar a los padres no para saber cosas, sino para saber qué es lo que no saben los padres. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de información en sus manos a través de lo que es la Internet. Bien, una cosa es tener mucha información, otra cosa es conocer cosas. ¿Qué es la gran confusión que hay ahora? Que la gente, al tener mucha información, parte del hecho que sabe cosas
Y por lo tanto, una visión sesgada de ciertos procesos que suelen ser complejos se manifiestan a través de las famosas redes sociales. Y eso constituye la opinión pública, ¿ya? El nuevo lector, ¿a qué está abocado? Primero, a vivir la realidad ahora y no después. Es una persona que busca placer en el sentido de tener la mejor calidad de vida y que se garantice bienestar a los suyos. Eso es, quiere un cambio, no saben hacia dónde, pero lo quieren ya, quieren el placer y han roto los viejos esquemas que estaban planteados en el liderazgo. El líder era alguien al que nosotros pensábamos como alguien que podía orientar nuestras acciones. Ahora la gente se expresa y cree que puede orientar las acciones, sobre todo en la política. En ese espacio, el partido político perdió su funcionalidad, llamemos así. El partido político era un intermediario entre el poder y la sociedad civil, ¿sí? Para poder intercambiar, digamos, necesidades y soluciones. Ahora eso ya no existe más. La investigación, por un lado, y el desarrollo de los medios de comunicación nos dieron una nueva realidad. Eso también pasa en el Ecuador. Es interesante ver el caso para ver también qué otras instituciones no oficiales trabajaban dentro de este proceso donde estaban los partidos políticos. Por ejemplo, los medios de comunicación. Si vemos la campaña de Estados Unidos, 690 medios nacionales y locales apoyaban a Hillary Clinton. Solo 13 apoyaron a Trump. Una campaña desde los medios muy fuerte a favor de Hillary, muy en contra de Trump abiertamente, y el resultado vemos que son. ¿Cómo se tejió la opinión pública en ese instante? A través de las redes sociales. Es interesante ver cómo se movían las redes en función de Hillary Clinton y las redes en función de Trump. Entonces, vivimos otra realidad. Y la incidencia de los actores en el conjunto de la sociedad la causal fundamental es la tecnología, entonces. Es la revolución de la comunicación. Es una revolución que permitió que los seres humanos se encuentren iguales sin tomar en cuenta el espacio. Es decir, usted puede ser más diferente de su vecino que de una persona que vive en Colombia, en Argentina o en Estados Unidos. ¿A través de qué? De los intereses, de lo que les une, de cosas muy particulares. Entonces, estamos hablando de un nuevo ciudadano. Los partidos políticos no han evolucionado a la velocidad que ha evolucionado la comunicación. ¿Los efectos desiguales a qué refiere Jaime Durán Barba? Los efectos desiguales de la comunicación, no todos tienen el mismo acceso. ¿Sí? No todos tienen el mismo acceso. El desinformado puede resultar el hijo, el sobrino. Perdón, el desinformado puede ser el abuelo, puede ser el propio padre, puede ser el tío, el desinformado. ¿Es cuestión de edades? No, yo conozco jóvenes muy viejos y viejos muy jóvenes. Esto es. Es cuestión de tener la capacidad mental de adaptarse a la nueva. Pero yo diría más que eso. Se trata de tener los suficientes elementos para tomar una información, tamizarla a través de un pensamiento racional y dar un mensaje, digamos, con ciertos rasgos de verdad. La gente no. La gente recibe, la acepta y suelta mucho más emociones. Partamos de un principio importante. Los seres humanos no somos racionales. Muy pocos son racionales. Aquí tenemos dos distinguidos académicos que pueden captarse más de tener pensamiento racional, pero la mayor cantidad de gente actúa por impulsos sentimentales. O sea, a ver, usted puede tener a una persona muy inteligente, pero cuando le pasa algo malo se despierta con iras y eso le va a hacer que usted emita ciertas opiniones. Entonces, creo que muchas de ellas totalmente equivocadas. Muchas equivocadas, muchas acertadas, pero no importa si están equivocadas o acertadas, sino qué es el impulso que le hizo tomar esas decisiones, que fue más lo sentimental o racional. Ahora, la diferencia que hablamos, por ejemplo, entre el norte y el sur, ¿cuántos países se han planificado o se han estructurado en términos de la norma legal para entender cómo está funcionando el trabajo ahora en el mundo de la cibernética? Por ejemplo,
porque hubo muchas discusiones de eso, lo que pasa con Mercado Libre, con Ibai, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y en eso, ¿cuántos países tienen ya un formato, digamos, para recoger este nuevo cambio en la sociedad y cuáles nos estamos quedando muy, muy por debajo de estas nuevas comprensiones, diría yo, del siglo XXI? Nos interesa, Farid Simons, señor doctor, nos interesa la realidad. ¿Conocemos realmente lo que piensa la gente en sus diferentes edades? ¿O la incomunicación y la dosificación del conocimiento o de lo que tenemos que saber para ejercitar una convivencia igualitaria depende no solamente de la tecnología, depende de qué otras condiciones? Ustedes han hablado con los alumnos universitarios de esto, entiendo que muy reiteradamente. Farid Simons, si es tan amable, desde la Universidad San Francisco de Quito. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Estas conversaciones que estoy seguro que voy a aprender mucho. Feliz año, Farid. Gonzalo, feliz año a todos los radioescuchas. Acaban de señalar varias de las cosas que están discutiéndose en la contemporaneidad. La primera cuestión es el tema de la tecnología y el impacto que tiene los medios de comunicación y el acceso a la tecnología en la formación de opinión y de ideas. Ya hace algunos años había un estudio que decía que un joven o un niño de 11, 12 años tenía tanto conocimiento como un enciclopedista del siglo, la información en general tenía tanto conocimiento como un enciclopedista francés, o sea, el conocimiento más, en cantidad más amplio que se puede tener. Sin embargo, la profundidad de ese conocimiento era tan básica, o sea, una cosa es tener información, otra cosa es conocer. Era tan superficial que no podía entender las razones de esa información. O sea, tiene tanta información a su alrededor, pero no puede profundizar en esa información. Y eso da algunas... ¿Qué sería ese ejercicio de profundizar? Lo que pasa es que cuando uno accede a un objeto de conocimiento, uno no solamente ve la agenda, voy a coger el ejemplo de la agenda que está aquí, dice 2017, y yo sé que es una agenda, pero la única manera de saber efectivamente qué tiene la agenda es investigarlo, estudiarlo a profundidad. Si solamente veo la tapa y digo que sé lo que tiene esta agenda, estoy mintiendo. Solo tengo información sobre esto, lo externo, y eso lleva a conclusiones equivocadas. Hay una cosa importante, usted acaba de mencionar, Gonzalo, el tema de los estudiantes. Cuando uno pregunta a los estudiantes qué usan, uno les dice, ¿quiénes tienen Twitter? Poquísimos. Los jóvenes no tienen acceso al Twitter. Los jóvenes no les interesa el Twitter. A los jóvenes les interesa el Snapchat, que es un medio de comunicación poderosísimo. El de las fotografías que se llama Instagram. Buena parte de lo que circulan entre ellos de información está en esas cuestiones, además que tienen una virtud que es la rapidez y la posibilidad de controlar la información que tienes y la posibilidad de que que otros terceros no tengan acceso a eso, especialmente en Snapchat, a través de esos mensajes que se destruyen en cierto tiempo y desaparecen rápidamente. Cada vez usan menos el Facebook, porque en el Facebook hay demasiados ojos, hay demasiados adultos, demasiadas personas que no quieren que sepan lo que están haciendo ellos. O sea, es esta cosa de cada vez que un joven pone algo en el Facebook y si no pones condiciones de seguridad altas, puede ver su mamá, su papá, un adulto, tratan de evitar. Y eso se refleja en muchas otras cosas. Yo siempre recuerdo una imagen, entonces el tema de pensar que todos los jóvenes entran a toda la tecnología no es verdad. Después, hay dos formas de exclusión. Una es exclusión a la tecnología, o sea, no tener acceso a esa tecnología que le permita a uno estar informado y en red. Y otra es exclusión a los medios para entender la información que está en la tecnología. Porque hay dos formas de exclusión. Una que es la pobreza y no tener medios tecnológicos efectivamente para tener esta nueva fuentes de información. No tener un buen celular. Pero la otra es no tener una buena base para comprender la información que recibe. Porque si uno no tiene buena educación, no tiene buena formación, buen entrenamiento, coge todo lo que aparece en la tecnología como que fuera cierto. Es una de las cosas centrales de la campaña en los Estados Unidos, la cantidad de mentiras que se decían. Y el hecho de que se le haya acusado a Facebook, que Facebook era corresponsable de la derrota de Hillary, era porque decían que tenía tanto hoax, como se llaman, que tantas mentiras que mandaban, que la gente se creía. Ahora, no es la tecnología, es la educación. O sea, uno no le puede culpar a la invención de las armas que haya tantos muertos, sino a los que usan esas armas. Las armas podrían estar en un museo
y no pasar nada. Es como decir que prohibamos los cuchillos porque hay gente que utiliza los cuchillos para matar y no solo no para cocinar. O sea, es el mismo razonamiento. El tema es que las dos exclusiones, los dos grados de exclusión, el uno que tiene que ver con el acceso a y el otro que tiene que ver con la exclusión, con el acceso a los instrumentos para interpretar la información, tienen efectos tremendamente tremendos en la gente. Entonces tiene que ver no con el tema de prohibición, sino con el tema de educación. Solo una cosa más. Bueno, una parte del análisis de Jaime Durán está muy bien reflejado. Yo siempre recomiendo que se lea la base de donde está el análisis más global, que es este libro famoso de Harari que ando siempre recomendando, pero ya no el primero. Ya no es el primer libro que era Homo Sapiens, sino el segundo libro que se llama Homo Deus. Donde el libro lo que dice finalmente es que los tres grandes problemas que tenía la humanidad ya entendemos que pueden ser controlados, que ya no son temas que vienen desde un ser superior y que nos tiene condenados y que no podemos hacer nada, que es la guerra, la hambruna y las pestes. No es que no haya guerra, no es que no haya gente que se muera de hambre y no es que no haya enfermedades tremendamente complicadas, sino que ya entendemos que son cosas que uno puede encarar, que uno puede enfrentar, que uno puede encontrar solución, ya no es que es un castigo divino que le tiene uno postrado, y que eso hace que el ser humano empiece a preocuparse de otros temas, que pase estas preocupaciones que eran preocupaciones básicas a unas nuevas preocupaciones, y en esas nuevas preocupaciones la tecnología juega un papel. Entonces, primero, poner este marco de que este es un tema que tiene que ver con inequidades, no solamente de acceso, sino de información. Segundo, que la humanidad está pasando a una segunda fase donde las preocupaciones históricas siguen ahí, pero ya no se consideran que son imposibles de cambiar, sino que sabemos que la acción humana la puede cambiar. Después hay un tema importantísimo que es el tema de la neurociencia, que ya sabemos, gracias al avance de la tecnología, ciertas cosas que antes sospechábamos o que no sabíamos mucho, que era, por ejemplo, el tema de que los seres humanos tenemos un cerebro que excluye, que somos básicamente, nos juntamos a los que consideramos nuestros iguales y a los que no consideramos nuestros iguales les excluimos. No hay este sentido de altruismo global que en toda la humanidad nos preocupa, sino nos preocupan quienes les sentimos cercanos, sentimos iguales. Acaban de sacar una investigación sobre los chimpancés y la oxitocina. La oxitocina es el tema del amor, ¿no es cierto? Esta química que a uno le tiene ahí entusiasmado cuando se enamora así brutalmente. Los primeros meses que la gente se enamora, básicamente es un tema químico, ¿no es cierto? Lo que tiene es un montón de químicos en la cabeza que le hace ver al otro maravilloso y le hace ver con unos ojos de amor absolutos. Descubrieron que la misma oxitocina que genera estos lazos de amor es la que se libera cuando los chimpancés están en guerra contra otros, porque hace que uno le defienda al que está junto a uno. Entonces, los seres humanos tenemos esta lógica de la exclusión y la campaña nuevamente, porque la campaña de los Estados Unidos es un laboratorio, no sé si están de acuerdo, para mirar estas reacciones. Buena parte de la campaña de Trump era culparle al otro, al diferente de lo que sucedía. Entonces, la gente veía al migrante, veía al que consideraba diferente como el responsable y se juntaba a lo que consideraba sus iguales. Y todo este discurso de la igualdad y de lo políticamente correcto desapareció en ciertos lugares de los Estados Unidos, simplemente desapareció. O sea, simplemente hay que decir las cosas por su nombre, decían. Santiago, que quiero decir algo. Claro, es que ahí yo te... Santiago Nieto. Perdón, y creo que sí es necesario ver, nuestro cerebro está programado para solo tener estímulos que nos hagan bien. Por eso es que yo hablaba de que no somos racionales, sino somos razonables. Entonces, en el gorila invisible uno puede ver claramente. Cuando uno llena la biografía, está más llena de lo que uno quisiera de lo que es. Así es. Cuando nosotros hemos hecho la pregunta después en las elecciones, ¿por quién votó? Normalmente el candidato ganador tiene 20% más. No es que la gente miente y se sube al carrito ganador como antes creíamos Así nosotros, es. sino que la gente que no esté interesada en la política corta en su cabeza, en su memoria. Eso es un proceso que no se hace racional. El cerebro hace eso, como una película, y pone un proceso exitoso en medio y por eso piensa que votó, no le interesaba. No es que se puso a pensar como nosotros. Eso digamos por un lado. Hay dos cosas Cabe esta pregunta en esta parte de tu alocución. El populismo es una ideología. Primero, es o no una ideología.
Pero el populismo aparece justo en una etapa de la vida de esta humanidad que pega centro. ¿Por qué el populismo, por qué esta circunstancia viene a suplir a lo más ordenado, a lo más organizado, a una sociedad más o menos uniforme, con polémicas internas? Solamente, Santiago, déjame, porque yo tenía una idea final que era el tema de la última dimensión de la exclusión. Y hay un artículo en El País, me parece que el día de ayer, interesantísimo, que dice que el gran tema que tenemos ahora es esta división del mundo entre las élites y las demás personas, donde las élites están encerradas en un mundo absolutamente artificial y artificioso, ¿no? Donde, claro, una persona que tiene mucho dinero vive en un barrio cerrado, se transporta en un vehículo de lujo, va a su oficina, que es una oficina lujosa, que tiene un nivel de vida inimaginable para la mayor parte de la población, y empiezan a ver el mundo desde la posición que se encuentran. O sea, ha habido una ruptura entre lo que creen las élites intelectuales, las élites económicas, y lo que le pasa a la gente común de todos los días, a la gente común y corriente, que tiene que irse a enfrentar al transporte público desastroso, a la inseguridad en las calles, al tema de no tener trabajo, no tener los ingresos suficientes. Entonces, las élites ven el mundo a través de unas lentes que no le muestran la realidad de la mayor parte de la gente. O sea, la gente lo que está escuchando es un mensaje de alguien que no entiende lo que su vida cotidiana le está atravesando. Y empieza a juzgar, el populismo empieza a alimentarse de eso. Entonces empieza a hablar lo que la gente quiere oír. Y claro, lo que antes era simplemente una sospecha, ahora sabemos que es cierto que se puede alimentar estos prejuicios y estas diferenciaciones entre los seres humanos. Y claro, empieza a decir lo que la gente quiere oír. A pesar de que los efectos al final sean absolutamente desastrosos, la gente se siente identificado. Eso es lo que Trump, el fenómeno de Trump, lo que hace un rato cuando decías los medios que estaban con él. Y claro, y la campaña, y la información que se decía y demás. Y la gente tenía una información paralela, porque Trump les decía lo que ellos sospechaban, o las intuiciones que tenían, Trump les ratificaba cuando les hablaba. Mientras tanto, los otros medios iban contra lo que su sentido común les dice. Claro, esto ha provocado una ruptura absoluta del un lado y del otro. Y estamos viviendo otro momento. En el país, solo para cerrar, en el país la tecnología no tiene el mismo impacto que en otros lados. Yo creo que uno de los datos más importantes que tendría que tomarse en cuenta en el Ecuador es que no es igual el impacto en el Ecuador que en los Estados Unidos sobre el uso de la tecnología. Sí hay acceso a la tecnología, ha aumentado el Internet, ha aumentado especialmente los teléfonos inteligentes, que es la fuente de mayor acceso a la navegación. No tanto el Internet en casa, sino el Internet en los teléfonos inteligentes. Pero el tema de la exclusión, que no todo el mundo tenga acceso a esa cantidad y calidad de información, ¿qué produce? Produce que no tengamos el mismo impacto en el Ecuador de la tecnología que en otros lados. Yo siempre recordaré, ¿se acuerdan ustedes cuando le sacaron esas horribles imágenes personales a una militante del desaparecido MPD y que inundaron la red con las imágenes de la señora Zamora? Era increíble porque mientras esto era un escándalo en el mundo de la política y del mundo de Quito, van a la escuela donde la señora Zamora era profesora y que estaba en licencia, ponen el micrófono y le preguntan a los padres de familia si sabían esto de la profesora, y nadie sabía. Nadie había visto las imágenes del Twitter y del Facebook, que era lo que les tenía. Que hay una diferencia entre este espacio de los debates de la tecnología de un nivel y de otro, pero que se va a ir cerrando, pero ahora no es igual que en otros lados. Perdón, solo una acotación. Claro que sí, ustedes están en conversa. ¿Qué le interesa a la gente oír? Una cosa, yo no creo que no tengan acceso, cuidado. Creo que esto está ahora hasta en la esquina. O sea, a ver, la tecnología ya lo tiene todo el mundo, está en todas partes. Yo me acuerdo en una campaña, una persona que Pero ¿quién está en el Twitter es el tema? Veamos qué son las redes. El Twitter es para, lo consume la política. Exactamente. El círculo rojo. Ese tal vez era. Entonces, exactamente, ¿para qué están cómo está la gente? ¿Qué consume la gente cuando está interconectada? ¿Habla de política? No. El Facebook habla de política, no. Están hablando de otras cosas. La política, el reto es que cuando ellos hablan de otras cosas, abran los oídos para oír de política. No son informantes calificados los políticos. No son informantes calificados los padres. No son informantes calificados los medios. No son, porque hay sospechas sobre el poder. Ahora, que las élites... Hay sospechas, ¿qué quiere significar aquello? Que no les creen.
hay sospechas de lo que dicen. ¿Por qué? Porque son los poderosos. No lo creen. La autoridad. Ni a- La ni al desconfianza padre. a la autoridad. Al padre, como decía, los muchachos van a ver que el padre no sabe, no qué es lo que sabe. Cuidado. Ahora, eso de las élites y las bases, cuidado. Yo lo que diría es que muchas de las élites ahora vienen de las bases. Lo que pasa es que comparten intereses diferentes. Yo cuando veo los jóvenes, pongámonos jóvenes de estrato popular, ¿qué consumen en redes? Alguien de Cotocollao y alguien de la Villaflora. Pongamos de 18 a 25. ¿Qué consumen? Son dos grupos etarios diferentes, tal vez del mismo nivel socioeconómico, con intereses diferentes. El uno lo irá más metálico, por decir cualquier ejemplo, y el otro estará yéndose por el pop de última hora. Digo, por poner, no podemos ya, con la hipersegmentación, con esta noción de la sociedad líquida, ¿no es cierto? La líquida es porque se rompieron todas las estructuras, los esquemas, fluye más. No podemos nosotros encerrar a grupos humanos en categorías tan amplias. Digo yo, para poder entender el fenómeno que se da ahorita, sobre todo en la formación de opinión pública y las expresiones que tiene la gente en las redes a través de cierta cantidad de información que tiene sin tener conocimientos. Pero los prejuicios parece que son comunes en ciertos segmentos, ¿no es cierto? Más que no, el prejuicio al otro. Claro, es que siempre odiamos al vecino. Pero es al otro. Claro, hay el lenguaje del que otro. dice es, siempre la mujer del vecino es más linda que la de uno, dice. Yo más he escuchado el chiste del vecino sobre que uno se da cuenta del vecino cuando le molesta, no cuando... Perdón. Doctor Basabe, tenga la gentileza usted. Gracias. ¿Qué quisiera decirnos? El tema es tan amplio, pero es tan lindo, ¿no? Así es, gracias Gonzalo. Estamos con Buenos todos los días. públicos por este tema. Así es, gracias Gonzalo, buenos días a la audiencia, Farida, Santiago, gracias por esta oportunidad en el primer año laborable del 2017. Así Sea un será. gran año para todos, que la tolerancia política tenga algún atisbo al menos de mejorar en el país, en todos los sectores. Sí, o sea, hay cantidad de temas que han planteado bien Santiago, Farid, y todos extremadamente Y todavía interesantes. no vamos a la rabia. Y difíciles de resolver, pero voy a topar apenas dos. Una, la que Santiago hablaba del elector nuevo, que se vincula más por las redes sociales, que su espacio de interlocución es ese, que claro, pensando en los partidos políticos en términos muy tradicionales, muy formales, hay una desconexión absoluta. El partido y los políticos están hablando de una cosa y la población, sobre todo la población más joven, está pensando en otra cosa. Entonces, hay intereses aparentemente, me parece. Tal vez el único efectivo es el distintos. Twitter, dicen, ¿no? Dicen unos del Twitter, el Facebook, eso Santiago sabrá más. Pero hay una cosa que está ras de todo esto y es que, asumiendo que sea cierto eso, que me parece que por ahí va la discusión y no estoy diciendo que me queden muchas dudas de eso, hay una cuestión decisiva y es que al final, más allá de que nos interese o no la política, de que me interese vincularme a lo político vía redes sociales o de otra forma, quienes hacen las políticas públicas siguen siendo los políticos. Es decir, yo puedo tener una acaloradísima discusión acá o en redes sociales, en el Facebook, en el Twitter o en estas maravillas que el Farid acaba de contar, que yo no tengo ni la más remota idea, es la primera vez que oigo, y es de las varias cosas que he aprendido de escucharles a los dos. Más allá de todo eso, al final el que va a hacer la ley, cualquiera que sea, sigue siendo el político, que está en el partido político, que podrá tener desconexión con la población, que podrá no vincularse con los jóvenes, que podrá no estar en el Twitter o en el Facebook, pero al final él es el que se va a sentar en la asamblea y nos va a hacer la ley de educación superior, por ejemplo, o la ley de cualquier orden. Entonces yo sí creo que... Ahí no se inserta el modelo político, Es que yo- si tiene... Claro, Sí, entonces yo sí exactamente. creo que la discusión a partir de todo esto no ha terminado de dejar de lado al papel del político en estricto sentido, del profesional de la política, porque a mí me puede molestar todo lo que ellos digan, pero ellos van a hacer la ley en términos laborales, en términos empresariales y de cualquier orden. Y creo que ahí la diferencia está entre los países, en cuán profesional es el político del país X y cuán profesional es el político del país Y. Y ser profesional, y ser ¿para qué? Y ser profesional para la política, que no implica necesariamente tener un doctorado.
No implica eso. Significa Llegar. estar mucho tiempo en la política, Llegar. saber cómo se hace la política, Ya. negociar la política y vincular Y una llegar, pues. y claro, y vincular una cosa que a los políticos no les gusta decir, pero que es cierto. Y es que cualquier actor político en cualquier país del mundo tiene intereses personales y partidistas que pretende priorizar, y eso es natural. La diferencia entre unos países y otros no está en que unos políticos no tienen estos intereses, claro que los tienen. Lo que pasa es que el nivel de la competencia entre los políticos es mayor, lo cual nos obliga a todos a actuar de tal forma, partiendo de nuestros intereses para que al final llegamos a un interés que beneficia a la colectividad. Esa me parece que es la diferencia que está de fondo, que es crucial y que marca la distancia entre el país X y el país Y. Solo para poner un ejemplo y a la audiencia, sobre todo ávida de información, le pongo este desafío. Revisen las páginas, la página oficial del Internet de la discusión en Chile de una ley muy similar a la ley que acá se la llama de la plusvalía, muy similar. Y ven el nivel de debate de los legisladores chilenos respecto al de los legisladores de acá. Frente a los nuestros. Legisladores de derecha, de centro, de izquierda, del Partido Comunista. Ya. ¿Qué es lo que están pensando y lo que están discutiendo? Y yo creo que eso es lo que al país siempre le hizo falta y le sigue haciendo falta, tener legisladores más profesionales, más metidos en la política, e insisto, no por tener un PhD, Ya. sino por ser políticos profesionales, vivir para la política y al mismo tiempo en alguna medida de la política. Y ahora el segundo punto que es una cuestión súper interesante de la neurociencia y la racionalidad de los actores para decidir, que decía Santiago y también Farid. A mí me parece que en el fondo esta visión de la racionalidad humana, de satisfacer, de tener una relación de costos y beneficios y maximizar lo que me satisface a mí, no se pierde por el lado de las emociones. O sea, hay investigación súper interesante de Tversky y de Kahneman que ganaron un Nobel y que tiene relación con esto. Y a mí me da la impresión que lo que ellos plantean no es que se deja de lado la racionalidad, sino que un mismo actor en diferentes momentos puede priorizar exactamente, pero sin dejar de lado esta visión de costos y beneficios, que es lo que más me satisface a mí. Y a mí no necesariamente me satisface el tema económico ni el tema de poder, sino también el altruismo. El altruismo también es un ejercicio de racionalidad. Entonces yo creo que en ese plano se puede compatibilizar las dos cosas y no es que la emoción deja de lado a la racionalidad, al menos en este sentido instrumental. Pero a ver, pero lo que pasa es que cuando yo hago una acción de altruismo, ¿para quién es el beneficio? Para mi satisfacción. Yo porque en eso yo quiero dejar muy claro, o sea, el beneficio de cualquier actividad que haga el ser humano la hace por satisfacción propia. Y solo quiero dejar eso, por favor, porque no es que el altruismo o el robo o el Exacto, o sea, deja de ser una cosa no emocional. Perfecto, estamos. Sí, o sea, Estamos en la misma pero, página. Exactamente. pero les voy a proponer Dale. una cosa que a mí me recomendaron un libro hace años que yo de vez en cuando vuelvo a leer y recomiendo también siempre, que es Las leyes de la estupidez humana, que es de Carlos Chipolatini. Eso hay que leer porque básicamente plantea lo siguiente. En toda sociedad humana hay un grupo de estúpidos. Dice, y la estupidez se define como lo siguiente. A ver, hay personas que son malvadas, que le hacen daño al otro sin obtener un beneficio. Hacen daño al otro para obtener un beneficio, sin importar el beneficio, el daño que causen con tal de obtener ese beneficio. No les importa lo que el otro pase. No les importa si hay que hundirle al otro. Esos son los malvados. Es el extremo de la gente. El otro extremo de la gente son los que son tremendamente bondadosos, que incluso llegan a sentir, o sea, llegan a perder cosas en función de que alguien obtenga un resultado. ¿No es cierto? Es capaz de hacerse daño a sí mismo con tal de que otro obtenga un resultado. Y los estúpidos son los que dañan a los otros sin obtener un beneficio propio. Y dice, y les recomiendo que lean, porque Las leyes de la estupidez humana debería ser un bestseller. Lo que dice es que, claro, después de investigar con información, y ahí tiene la información, es que esta actitud de causar daño a otros sin obtener beneficio está presente en todos los grupos sociales de manera democráticamente repartida. O sea, no hay ningún grupo social en el cual esté más presente o ninguna formación ni nivel de educación. Ahora, uno se pregunta, le voy a hacer
a mi colega Santiago Basabe, que está aquí pasando el efecto pernicioso de la ley que acaban de aprobar sobre la extinción de las universidades, que es uno de los ejemplos más claros de la venganza. Aquí, póngale. Lo de la plusvalía, vean, miren, les voy a decir esto, la ley de la plusvalía y la ley de la extinción de las universidades con las reglas sobre asignación de las becas a las 2 universidades de cooperación internacional es la expresión más clara de la acción política por la venganza. Correa estaba enojadísimo cuando le hicieron lo de la mitad del mundo y lo de su nave espacial ahí, como se llama, la sede Luna Sur, y cómo subieron los precios de los terrenos desde que empezó la obra hasta que trataba de terminar. Ocurrió, sí. Y se perdió la cabeza, dijo, esto es inaceptable, esto es increíble, esto tiene que acabar. Voy a pasar un proyecto porque voy a evitar que esto vuelva a suceder, primero. Cuando pasó lo de la Flaxo, cuando pasó lo de la Andina, también salió un día, un sábado, dijo, esto es inaceptable porque no vamos a violar la Constitución, vamos a cambiar la lógica de la entrega de los recursos. Entonces, las dos leyes son la expresión así más absoluta de una venganza a prácticas que considero equivocada. Pero quiero poner un ejemplo porque quiero ver, para que vea. Hay académicos de la Flaxo que, sin importar el daño que se provocaban ellos mismos, aprobaron algunas de esas iniciativas. Ni iban a obtener beneficio, iban a causar daño a otros. Y apoyaron. Gente inteligente, informada. Ahí viene el tema de las emociones. Hay un grupo de gente que no le importa causarse daño así, con tal de causar daño, o no evalúan. Exactamente. O no evalúan el impacto. Yo mire, o sea, nadie pretende una racionalidad acatada. ¿Qué es estúpido? Es por dañarte a vos me hago daño a mí. Para mí. Sí, exacto, esa es la definición de Chípola. Claro, una cosa que yo quisiera decir les recomiendo. Con respecto a los políticos profesionales. ¿Ya? Solo pongo los últimos triunfos de los políticos no profesionales. Entonces voy a nombrar algunos. Correa. Trump. Pero vamos desde el entorno, desde el terruño, digamos. Tenemos Correa, Chávez, tenemos el mismo Trump y tenemos un Macri. Pongámosle desde diferentes. Pero Macri es del otro lado. Pero de 10 añitos. Ya. O sea, estamos hablando de que le venció al peronismo que tenía 60 años. Aquí Correa le venció al Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática de miles de años. El chavismo que hizo, Fujimori en su momento. O sea, yo lo que digo es, la vocación de un político profesional, voy a entender político profesional como una persona buena, porque también la palabra, ¿qué es lo que yo creo? Que mucha gente se incorpora a la política pensando que hacer política es entender a la política como está estereotipada, es decir, una acción para enriquecerse en poco tiempo, una acción de mala, una acción, etcétera. Desde esa aproximación a la actividad es que se incorporan nuevas figuras a la política. Ha pasado, lo hemos visto. Y por lo tanto, siendo nuevos, hacen todo mal. Si es que a mí me dicen político profesional es alguien que sabe cómo hacer los acuerdos, por ejemplo. Nosotros llamamos acuerdo porque somos formales, estamos en la política. ¿Qué llamaría la gente? Ya están en la troncha. Porque la política no es entendida. Un gran político que haga acuerdos para la gobernabilidad que es necesaria, ¿qué diría la gente? Ya están otra vez estos en la troncha para llevar. Sí, me explico lo que quiero decir. La aproximación, que es un político profesional, cómo la gente está queriendo a sus líderes. Porque los líderes no están separados de lo que expresa un conjunto social determinado. Ellos crecen. Lo de Trump es muy claro de que algo estaba sucediendo en Estados Unidos. Así es. Muy claro de que algo estaba sucediendo en Estados Unidos. Si vemos los donde les dan el triunfo a Hillary, son los centros más latinos. No, más liberales. Esa es la palabra, es Nueva York. Donde hay más información, no es ideológico. Es racial. No es racial, son intereses. A ver, ¿cómo es posible que un norteamericano ¿Y por qué del centro del de país? Que todos los partidarios que llevaron a la presidencia al señor Trump son la mayor parte, pero infinitamente más grande, son blancos de ojos azules, el perfil del auténtico norteamericano. Son gringos. ¿No? Son gringos. Pero verá, ahí hay una cosa que sucedió. ¿Qué es lo que le dio un triunfo a Trump? Que se hayan unido todos los demócratas, todos los medios de comunicación y parte de la cúpula republicana. Ya. O sea, de repente, detrás de una señora que representaba la política, entendiendo como la gente entiende la política, ¿sí?
se unen alrededor de esta señora para darles que más política. Trump dice, no, yo no les voy a dar política. Les voy a dar sinceridad y yo digo y hago. Y comienza a hablar como si fuera un ciudadano. Irracionalidad. Porque, ¿qué le decíamos a Trump? Que es un hombre irracional, totalmente una bestia. Claro, pero verá, una bestia con las cosas que decía. Claro, y con ese discurso de a lo bestia, el tipo se levantó. ¿Qué le parece que ahorita aquí en el Ecuador venga uno de los candidatos, cualquiera que esté? Además, y en marzo después de mayo del 17, vamos a tener que implementar medidas económicas duras, donde vamos a tener que reducir el aparato del Estado, entonces van a quedarse sin empleos tantos burócratas fuera, vamos a tener que quitar su... ¿Qué tal si es que alguien comienza a sincerizar? Solo digo, pero Santiago, les pongo ahí. Pero Santiago, ahí viene el tema de entender esta sociedad norteamericana tan particular en los lugares donde no tienen suficiente información. Así es. O sea, claro, lo que acabas de decir es absolutamente cierto. Cuando uno ve la lista, cuando uno ve dónde ganó y dónde perdió. El norteamericano del campo. ¿Dónde ganó y dónde perdió? Ganó en los lugares donde hay información, donde están abiertos a influencias distintas, claro, etcétera. ¿Dónde ganó Clinton? ¿Dónde perdió Clinton? En los lugares más cerrados, en las comunidades más que se alimentan mucho más de los prejuicios. Hay un artículo del New York Times que se llama Las raíces, algo así como las raíces del sesgo implícito. O sea, de esta idea de que todos analizamos las cosas con un sesgo. Y ese sesgo viene de donde pertenecemos y de la información que tenemos. Hay personas que, por educación, por los estudios, lo que sea, han llegado a tener más herramientas para separar estos sesgos y tratar de tener racionalidad. O sea, tratar de hacer un estudio. Pues la emoción siempre está presente, es imposible que la emoción aquí, de hecho, por más esfuerzos que hagan... Está siendo usada por el populismo que está de moda en todo el planeta, eso es lo que yo... El populismo lo que hace uso de las emociones, de los prejuicios, de los sesgos. Entonces dice a la gente lo que está pensando y lo dice en voz alta. Por eso el discurso del lenguaje políticamente correcto, que dicen que ahora que tanto daño ha hecho a la humanidad, dice que la gente, por estar controlada en los Estados Unidos de este lenguaje políticamente correcto, este contenido, estas ideas, estas expresiones contenidas, cuando sale un loco, se para al frente y empieza a decir lo que está pensando. Exacto. Y le dice en voz alta, multiplica el sesgo. Y solo una cosa chiquita. ¿Por qué la coincidencia de que, aunque es para otro momento, pero ya se nos termina el tiempo? Solamente para lo de Correa, porque dijo una cosa de Correa. Es una pregunta que me parece interesante, que tengan la bondad de analizar. El dirigente político que emana de un escenario de resentimiento social. Más bien, el dirigente, el líder, que pinta resentido social en cualquier país de América Latina, ¿qué nos ha demostrado? ¿Qué nos ha demostrado en su ejercicio gubernamental en un parecido? Porque Macri no es un resentido social por obvias circunstancias, ¿no? Él procede de un hogar de súper acomodados, empresarios con herencia europea y vainas de esas. Hay otros como los que citó Santiago, Chávez y otritos. No sigo porque me va a tocar resentidos sociales, pero completitos, que no hayamos tenido la posibilidad de decirlos, sino en un discurso álgido, complicado, de parte de los mismos que también fueron en algún momento resentidos sociales. El resentido social y el populismo, ¿qué variable más perjudicial para América Latina ha sido? Esa es un poco mi pregunta. Vamos con Santiago Basabe. Yo creo que el populismo, y en eso comparto con Santiago, no tiene que ver con ideologías en realidad. O sea, puede haber un populismo de izquierda, de derecha, sino en dividir a la sociedad entre el pueblo, que lo represento yo, el populista, y el otro. El otro que puede ser el pelucón, el otro que puede ser el nombre que ustedes quieran. El migrante, y claro, el tema exacto, étnico de cualquier orden. Exactamente, que sería el pelucón, como ustedes le quieran llamar. Y eso creo que se manifiesta en varios espacios. Pero quiero yo volver al tema de la profesionalización de la política cuando decía
que un político busca intereses personales, y no me refiero a corrupción, ni mucho menos, me refiero a que busca esencialmente, al menos yo pensaba más en la legislatura, Santiago hablaba más en los presidentes, es el que busca ser reelecto, busca mantenerse en el poder, y eso es absolutamente legítimo. Es el que busca un interés partidista, que mi partido siga manteniendo un espacio electoral, que es el que sabe negociar, que es el que no quiere todo de acuerdo a lo que él está en su maximización de preferencias, digamos, lo que él quiere, sino que le toca conversar con otros actores políticos y ceder en determinadas cosas y asumir que ojalá a futuro pueda maximizar lo que quiere, pero ahora no por la correlación de fuerzas políticas. Y esto implica además hacerlo de forma honesta, o sea, negociar no es ser un inmoral ni es ser un deshonesto. Yo al frente tengo precisamente ahora un actor político de 25 años que ha sido un referente de la política honesta, con capacidad de negociación y profesional, que es el doctor Wilfrido Lucero Bolaños, que está acá. Y creo que los medios de comunicación en alguna medida, y los que hacemos opinión pública en alguna medida, nos hemos encargado de desprestigiar la buena política, la política de este tipo de profesionales, cuando hemos tachado la partidocracia. Ya hubiéramos querido que el país tenga partidos sólidos, nacionales, integrados, con muchísimos. Ya hubiéramos querido, nunca existió eso. Entonces yo sí creo que un ejercicio interesante que podemos hacer desde nuestros espacios. La deficiencia de los partidos parte de los caudillos. Y parte de la mala comprensión de lo que es un buen político, como había citado hace un momento al doctor Lucero, como se puede citar a un gran referente de la política que cumple todos estos elementos que yo he planteado, como fue el ingeniero Vaca Carbo, por ejemplo, en la izquierda democrática, que fue un gran actor político, y así ha habido actores políticos en la derecha, en la izquierda, el doctor Edelberto Bonizo Oleas en el Partido Socialista, para ampliar el abanico. Entonces yo sí creo que es un ejercicio que nos falta realizar y concientizar en la gente, que no ser político no implica corrupción necesariamente. Ahora, ¿cómo los políticos lo hacen eso? ¿Qué es lo que yo sé menos y Santiago sabe más? Esa es otra discusión. Y aquí creo que una idea interesante para los actores, que le han dicho los dos contertulios, es que el actor político ahora tiene que segmentar muchísimo más que antes su discurso. Es decir, antes vos podías tener un discurso nacional. Ahora tienes que tener el discurso etario para el norte de Quito, pensando en Quito, para el sur de Quito, para la población entre los 35 y 45 años, que somos los jóvenes un poquito más adultos. Otra para las personas jubiladas, otra para las personas que están en empleos no formales. Entonces creo que eso llama la atención a un ejercicio desde la política, desde los políticos, a que sean mucho más dinámicos y que sean mucho más pensando en el mediano y largo plazo, que desafortunadamente fue el gran problema que el país siempre tuvo. Los líderes de coyuntura, de esta coyuntura que está como feneciendo, terminándose en América Latina, se encontraron en la esquina, en una coincidencia fantástica para ellos. Nació y vino alguien con un modelito populista de gran efectividad y les convenció. Y comienza en Brasil, en Argentina, así de siempre, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, incluso en Colombia, en Venezuela, etcétera, etcétera. Farid, ¿eso qué se llama? Y todos coinciden con esto que ustedes no me dan bola. Los resentimientos con la sociedad proceden desde la niñez, desde la juventud, analizando la vida de cada uno de ellos. Y ustedes escriben incluso eso en el libro, en el último que tuvieron la bondad de mandar. Entonces, esa realidad, ¿cómo la analizan ustedes? Primero, lo que pasa es que creo que ya la analizamos de distinta manera los tres, porque cuando hablábamos de la emoción y de la racionalidad, estábamos poniendo como uno de los elementos centrales en las decisiones las emociones. Y creo que resentimientos, enojos, el ánimo de venganza o simplemente el tema... Es otra cosa. El tema emocional. El resentimiento con la sociedad es distinto. Precisamente creo que los tres lo dijimos, pero sin personalizar, digamos. Lo que hicimos fue decir, las emociones juegan en las decisiones y las emociones son importantes. Y no solamente uno puede hacer interpretación racional. Creo que es el tema de la crisis en general que se alimentó de las respuestas populistas. O sea, primero hubo la idea de que los partidos políticos no eran capaces de responder a las necesidades sociales. Y en el Ecuador vivimos esa experiencia, porque el Partido Social Cristiano, que algún día la historia le pasará la cuenta completa de las cosas que hizo,
es el primero a través de Félix Cordero que empieza a tumbarse la idea de los partidos políticos a través de esa famosa consulta popular en el año 1900, no me acuerdo el año, que era que los independientes se pueden presentar. Porque si bien es cierto, los partidos políticos tienen estructuras poco democráticas en algunos casos, pero sin embargo hace que cuando uno elija por un partido político, está eligiendo más o menos por una racionalidad completa. Porque a pesar de la intencionalidad, no los populistas, ¿no? Es que Santiago ya después la perversión de los partidos es otra cosa, pero en la lógica tradicional que era la aglutinación de ideas similares y de personas que pensaban parecido. Después de eso ya se transformó, porque los partidos políticos lo que eran instrumento para que Álvaro Noboa tenga diputados y él sea candidato. Y en vez de buscar lobbying a través de un partido político determinado, lo que decía es tener sus propios lobistas electos por su partido, o sea, que le destrozó totalmente la idea. Y eso alimentó parte del éxito de Rafael Correa, porque Rafael Correa, el discurso de Rafael Correa era el discurso de los ciudadanos. Los ciudadanos que no somos políticos vamos a entrar a la política y los ciudadanos vamos a ser dueños del poder. Claro, entró inmediatamente el ciudadano que no era político al poder. Era político y tenía buscó una estructura política y ahora lo que tiene es la estructura política más cerrada que puede tenerse. Que ciudadanos nada, todos son políticos dependientes además de un líder caudillista único, sin posibilidad de discusión real. Pero entra de fuera de la política. De fuera de la política. Es que tú ya lo habías dicho, ¿no? Y yo ahí voy a tomar 3 ideas, sobre todo para contestar esto de qué es lo que pasa con los líderes que tienen cierta formación populista. Estructura, digamos, una estructura psicológica. Hay un libro que se llama En la enfermedad y en el poder, que es una maravilla. Entonces, que todos no voy a decirlo, voy a tratar de ser suave, pero todas las personas que se dedican a la política, al liderazgo, tienen personalidades patológicas, de alguna manera. Unos los expresan más, otros expresan menos. ¿Por qué? Por su historia, porque de chiquito le pateó el perro, le mordió el perro y se asusta cuando ve, por lo que sea. Exactamente, por lo que sea, que nos pasa a todos. Todos tenemos esa estructura, pero la gente que se dedica a la política, al necesitar del apoyo de los otros, es diferente. Por eso siempre hay que ver en el poder y en la enfermedad, ver lo que pasa con la clase política. Bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que le pasa a la gente normal? Que siempre quiere ser reconocido como superior por sus iguales. Y eso es lo que va a mover al conjunto. Hablábamos nosotros de los estratos, el alto, el medio, el popular, lo que sea. Siempre todas las personas van a moverse en sus entornos para que los que consideran iguales les crean mejores. Les reconozcan. Ese es el reconocimiento que la gente busca. Y en eso se cometen cualquier barbaridad. Y creo que puede pasar, incluso si uno ve cuando actúan con pasiones muy fuertes, cierto tipo de personas incluso pueden llegar a matar porque encontraron a su novia con otro. ¿Sí me explico? O sea, son pasiones muy fuertes, eso pasa. Y el reconocimiento es que a mí no me puede pasar eso. Y última cosa, cuando hablábamos de los líderes que tenían un pensamiento mucho más estructurado y hablaban mucho más estructurado cuando hacían política. Estamos hablando, tú Santiago pusiste algunos ejemplos, pero hay que ver qué audiencias tenían. Sí, o sea, qué audiencias tenían. Claro. O sea, antes la clase política hablaba para que se publiquen los periódicos, que eran la forma de tener información. Y las élites funcionaban con mucha más fuerza en los procesos democráticos, es decir, eran informantes calificados para el conjunto de la población. Eso se acabó, no va más. No va más. No va más. Así es. Entonces, tenemos otra nueva estructura. Por eso es que yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Lo que tenemos que nosotros hacer es replantearnos un montón de hipótesis para seguir trabajando. Se han roto muchos paradigmas. Yo estoy viendo lo que pasa en la publicidad. ¿Saben cuánto necesita una persona, cuándo se necesita con una propaganda para llamar la atención de los electores ahora? 13 segundos. En 13 segundos tenemos que aprender a contar una historia. ¿Y por qué 13 segundos? Porque así YouTube mide el grado de atención que tuvo tu video para que te sancione o no. Lo mismo Facebook, lo mismo hace Google. O sea, estamos viviendo el fenómeno el mundo feliz de Aldous Huxley o del Gran Hermano, que no viene desde el Estado, sino desde lo privado, teniendo una entrega total de los ciudadanos de sus cosas hacia la parte privada. Entonces, es otro mundo. Lo que tú decías, lo de lo líquido, es por el tema, hay un estudio que dice que ahora las personas, en vez de profundidad y cantidad, preferimos mucho.
rapidez y mucha información. Entonces, en poco tiempo. Entonces, como todo líquido, como todo pasa. Es esta cosa de la velocidad. No hay estructuras. Somos una sociedad iguales, todos opinamos lo mismo. Lo que pasó con el Brexit, lo que pasó con el proceso de paz. Yo nunca he visto un proceso de paz como el de Colombia, la firma de la paz, donde el círculo rojo me llamo los informados, los que se supone tienen pensamiento racional. Hasta el punto de que una frase, un eslogan puede definir en 8 días la suerte de un candidato. No te pregunto. Todo el planeta estuvo en favor del proceso de la paz. ¿Cómo votaron los colombianos? Y lo mismo pasó con el Brexit, ¿no? El Brexit igual. No. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No será que algo está desconectado? ¿Que algo no estamos entendiendo? ¿Y qué es ese algo? ¿Qué podría ser? Los nuevos electores. Un nuevo ser humano que no tiene que ver con el Homo sapiens. Estamos con otra especie. Una nueva forma de Homo sapiens. No de especie, ya hemos evolucionado. Y justamente de lo que hablábamos en el, ¿cómo se llama el libro de Homo Deus? Homo Deus, sí. Él incluso nos habla ya de un ser humano que se reproduce no a través de la reproducción sexual. Estamos hablando de Aldous Huxley. 1920, por eso ese libro es recomendable, porque este es un tema de hacer perder fe en el ser humano, ¿no? Cuando uno lee el Homo Deus es una sensación de angustia, porque dice, si esto es lo que está enfrentando la humanidad, los próximos, el futuro es muy complejo. O muy divertido. Porque esas pasiones además estuvieron siempre, porque no son de ahora. O sea, Thomas Hobbes las relata de forma maravillosa en la teoría política, y Dostoyevsky en sus novelas lo que hace es decir el ser humano es pasional, es bajo, pero la política está precisamente orientada a morigerar eso y las instituciones, por eso las reglas son tan ¿Se acuerdan de Weber, el político y el científico? Claro, el político y el científico, Max Weber. El problema es que ahora el político está moviéndose sabe que las emociones son un elemento central porque hay que movilizarlas, que son los comunes, a pesar de las segmentaciones. El amor, el odio, los sentimientos son comunes. Ahora, lo que pasa es que también los líderes ya no piensan, tienen que sentir. Y cuando comunican, no tienen que comunicar ideas, sino sentimientos. ¿Y cuáles son los comunes? Y cuando hablan, no tienen que hablar en contextos, no contextos. O sea, ha cambiado la concepción del mundo. Vivimos en el siglo XXI. Querramos o no, no es una cosa que yo manifiesto porque me gusta, sino porque lo hemos estudiado. Y creo que si la política no se da cuenta de esos cambios, vemos la campaña, yo solo pregunto, ¿qué campaña innovadora en este momento en Ecuador? Ninguna. No veo nada que no sea la política del siglo XX. Santiago, pero los límites de la campaña también, las reglas hechas tan desiguales para el proceso impide... Claro, pero solo dejo un comentario. Rodas ganó la alcaldía de Quito, nada más. Una cuña me mandaste. La política de los indignados está funcionando. Última pregunta para Santiago Bazar. Yo sigo con la idea de que los políticos tienen que interpelar mejor a la gente. Eso creo que es la primera idea que está clara. Las pasiones siguen siendo fundamentales como han sido siempre, afortunado o desafortunadamente. Y creo que a la población le falta interesarse un poquito más en la política, porque vuelvo al tema. Así no me gusta la política, tengo que elegirle a una persona que va a dedicar su tiempo a ser legislador. Y entonces tengo que pensar bien en cuál al menos de las opciones que tengo. Y ahí nuevamente aprovecho antes de cerrar para mencionar Vitrina Electoral, que es vitrinaelectoral.com, que es la página de los estudiantes de la maestría de política comparada, que están sacando información de lo que a los políticos no les gusta decir, como cuestiones estas de la equidad de género, que todos los actores políticos dicen, sí, hombres y mujeres. Pero hemos hecho un análisis inicial al menos de todas las listas a nivel nacional, cuántas mujeres son primeras en las listas, y hay partidos en los que menos del 10% son mujeres colocadas en primer lugar, que como todos sabemos, el primero suele tener mayor probabilidad. Entonces yo creo que es un ejercicio de los políticos de ponerse a tono. Santiago les ha dado algunos tips. Creo que es un tema de las pasiones y la racionalidad que le han compartido los dos, pero también de la ciudadanía, de tratar de escoger entre lo que hay, lo que más le puede dar un mejor nivel de vida. ¿Por qué la gente cree que el populismo que se ha irradiado en esta última parte de la historia prácticamente del mundo liberal, digamos,
¿Por qué esta parte del mundo cree que el populismo es una ideología? Yo lo que diría es, más que creer en el populismo, pensar que es una ideología, creo que no es el Eso triunfo. no es una ideología. No es una ideología. Yo Ya. coincido mucho con... No, ya hay estudios claro, o sea, detallados sobre eso. Ya. claro, o sea, si usted ve lo que es, por ejemplo, el peronismo. Usted Ah, tenía hay peronismos estudios de detallistas extrema izquierda, de y de extrema derecha. Desfilaban nazis con gente de la cámpora, que era... O sea, olvídese. Usted puede ser... ahora, no creo que ganó el populismo, y voy a tomar su palabra aunque no me guste. No, Porque ese es el tema del correísmo el que me atrae claro, a mí a que calificar no es tanto aquello de no es populismo. se abren esas puertas cuando las estructuras de los partidos políticos fracasan. Yo no creo que, a ver, en una campaña electoral, yo lo he dicho aquí, Gonzalo, varias veces, no es que gane el que ganó. Hay veces que gana porque el otro perdió. Se vota contra. O sea, veamos lo que ha pasado muchas veces, y en Ecuador en los últimos años se han perdido las campañas. Álvaro Noboa le pasó a la segunda vuelta con Rafael Correa. ¿Cuánto les llevaba? 25 puntos. ¿En cuánto perdió? ¿Cuánta gente le conocía a Rafael Correa cuando pasó a segunda vuelta? ¿Cuántos sabían lo que Rafael Correa había prometido u ofrecido en campaña en primera vuelta? Nadie. Y cuando Álvaro ¿Qué prueba eso? Cuando Álvaro Noboa hizo su campaña, ¿qué prueba eso? Que aparecen estos liderazgos emergentes que responden a un sentimiento de una mayoría de ciudadanos en contra de un enemigo común que lo saben expresar muy bien. En el caso de Correa, la partidocracia. En el caso de Trump, Hillary Clinton, claro, que era la política en dos claro, patas, política, la vieja política en dos patas. que la gente sentía que le había traicionado. Claro, Jaime escribió un lindo artículo que decía, yo voto por la vieja, se refería a la vieja política. Entonces, es muy interesante el fenómeno que está pasando. El triunfo de Macri es igual, el triunfo de Chávez fue igual, son respuestas. Los líderes no salen de nada, necesitan que ser expresión de algo que sucede en el conjunto de la sociedad. Entonces, lo que decía alguien, cada pueblo tiene el líder que merece más o menos, o que escoge, o que quiere, pero no es que ellos se imponen o vienen del cielo. Y no es que pasa ahora, lo viene pasando en el poder desde hace muchísimo tiempo. ¿Tú crees que habrá un voto de rabia en febrero? Lo que pasa, a ver, yo cada vez que uno ve los números, que hay una cosa que conversamos justo antes de empezar la entrevista aquí, que era los números de las encuestas, que cada vez uno cree menos porque parece que están hechas a medida, puramente a medida. Pero hay un dato relevante, que es el dato que siempre permanece fijo, que es el voto duro del candidato oficial. Así es. Y ese voto duro del candidato oficial es el voto que adhiere a el miedo de perder las becas en el caso de la universidad, el Los miedo a perder puestos los de servicios, trabajo. porque le he escuchado, y miren, Los la gente bonos. que uno se rodea, ¿cuál es lo que más ha alimentado esto? ¿Qué va a dañar el nuevo presidente de la República si no es electo el que está? Los bonos, las becas, Los empleos. los empleos. Pero yo diría una cosa más primaria. A ver. ¿Por qué no ese círculo duro que hablamos de votos, lo único que tiene es miedo de no equivocarse? Digo, para peor, tal porque vez. Pero exactamente, ¿por qué? no ¿Qué es lo que no equivocar? es racional, no es que están evaluando, o sea, hay gente que se cierra a favor o en contra del gobierno y yo veo las Claro, los discusiones dos de lados, dos, porque los dos son votos duros, el uno el anti y el otro pro. Claro. Lo que pasa es que ahora el pro es más alto ahora. No sé, lo En que las sí encuestas, es ¿no? difícil es que las dos personas de extrema discutan racionalmente tesis. No hay cómo. Son Ya. extremos. No hay forma No de hay conexiones. establecer un diálogo. No hay cómo. Entonces, Santiago, ¿quién va a ganar? No sé. Gracias. Ya Muchas volvemos. gracias. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite